En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Federalismo y Libertad, a José Guillermo Godoy, que tiene una energía visionaria difícil de encontrar por estas regiones, también a Manuel y a Delfina, que se encargaron de la organización. Por supuesto, mi agradecimiento también para la Fundación Naumann, acá en la persona de Lars Jansen, y a la Fundación Hispanic American Center for Economic Research y a la Friedman Foundation for Education and Choice. Y por supuesto a la Universidad de San Pablo Tec, que nos cobija, que ha dado el espacio para que haya este lugar, para que podamos discutir, reflexionar, charlar. Entonces, quería empezar esta charla que yo le he titulado Lecciones de Friedman para la Argentina de hoy, porque me interesaba hablar un poquito qué hubiese pensado Friedman de la Argentina de hoy, porque creo que la impronta de Friedman desde lo académico trascendía lo académico e iba mucho más allá, tenía todo en su cabeza, era un pensador político y ha tenido mucha influencia, no tanto como lo que hubiésemos querido, y además porque creo que hay muchos puntos de contacto entre las circunstancias que vivía Friedman en su momento, cuando empezó a pergeñar su ideario, y lo que de alguna manera estamos viendo hoy en la Argentina. ¿Cuál es el mundo que vivía Friedman anterior a la depresión del 30, a la crisis del 29? Esas décadas posteriores estaban caracterizadas por qué? Bueno, había un gran consenso entre los intelectuales que el mercado fallaba, de que el mercado había sido desplazado por el monopolio y entonces tenía que aparecer el Estado para luchar contra esos monopolios. El suelo, ¿no? Esto empieza a aparecer alguna cuestión con la Argentina. Si bien es cierto la depresión de los 30 no se condice con los tiempos que estamos viviendo de crecimiento en los últimos tiempos de Argentina, sí había en ese entonces, y lo hay ahora, una fuerte creencia de que el Estado y el gobierno deben mantener una presencia activa, debe estar detrás de la demanda agregada para tratar de generar aumento de consumo y de esa manera tratar de enfocar a la economía hacia mayor crecimiento. Esa es la depresión del 30 y esta es en la Argentina de crecimiento a tasas chinas. Entonces, eran tiempos en que gobernaba ese keynesianismo más rancio, en donde el Estado tenía un rol preponderante. Y era un ambiente en el que aquel que desafiaba eso no era bienvenido. Casi como en la Argentina de hoy. No es fácil encontrar mucha gente y de alguna manera me pone muy contento ver que el salón está repleto, por supuesto mucha gente que uno conoce, egresados, alumnos, pero también mucha gente que no conozco y que viene a escuchar esta idea de Friedman. Y la verdad es que en la Argentina de hoy es muy parecido el ambiente al que vivía Friedman en ese momento. Y Friedman en esos tiempos decía cosas como esta que está puesta acá, de que hablaba del mercado libre, que el mercado libre tenía la enorme virtud, no lo voy a leer, pero sí la enorme virtud de que uno podía encontrarse gente de distintas razas, de distintas religiones y podía estar comerciando, simplemente porque había interés en las dos partes. También hablaba, por ejemplo, y eso era una novedad en ese momento, que el mercado podía resolver problemas que el gobierno no lo podía hacer, que los funcionarios no lo podían hacer. Eso era. Entonces, fíjense que en ese momento yo voy a tocar un poquito lo que acaba de decir Eduardo, porque hablaba de fallas del mercado. Y para Friedman decía, miren, esto de fallas del mercado, es cierto, el mercado puede tener alguna falla, hay una circunstancia en que el mercado tiene fallas, en definitivo es una creación del hombre y los hombres somos falibles, pero hay que tener mucho cuidado con que la conclusión sea que el Estado tiene que ir a intervenir. Yo voy a ser mucho menos delicado que Eduardo al decir que hay que tener mucho cuidado porque del otro lado suelen decirnos a nosotros de que cuando uno cree que tiene que aparecer el mercado, suelen decir para ridiculizarnos, vos crees en el Dios mercado. Yo siempre le contesto, y vos crees en el Dios funcional. Y acá viene el golpe bajo que me distingue de Eduardo, y que del otro lado te dicen de Moreno. ¿Entiendan eso? Ese es el funcionamiento. O sea, estamos reemplazando el mercado con una cantidad de gente que toma decisiones, que apuesta, que pierde o que gana en esas decisiones, que arriesga, y del otro lado hay alguien que está tomando las decisiones.
Y claro, pero no me quiero quedar solamente con el golpe bajo, porque en realidad si no tuviese Moreno, tuviese alguien mucho más iluminado que él, estaríamos casi en las mismas circunstancias. Estamos creyendo en el funcionario iluminado. O sea, en definitiva, Friedman uno puede pensarlo como pionero de toda una literatura que apareció después, que habla de fallas del gobierno. Tener cuidado porque uno tiene que contrapesar las fallas del mercado con las fallas del gobierno. Y ahí hay muchas fallas. No desde el plano legislativo, desde el plano de la implementación. Entonces, lo que decía Friedman, cuidado, yo tengo que de alguna manera estar mirando por un lado, sí puedo tener fallas, pero no necesariamente la solución viene por el lado de que tenga que intervenir el Estado. Muchas veces es casi mejor que uno las cosas por el Estado, antes de que aparezca el Estado interviniendo. Y fíjense, y ahí hablo un poquito de lo que está, fíjense lo que ha sido el récord, o de alguna manera en los últimos tiempos de la Argentina de hoy. La intervención del gobierno, Moreno o quien sea. Fíjense, se metió en el mercado de la leche y estamos con problemas, se metió en el mercado de la carne y estamos con problemas, se metió en el mercado del trigo, estamos importando trigo, se metió en el mercado del hidrocarburo y estamos con un déficit enorme. Entonces, se ha metido en una cantidad de mercados, simplemente por hablar a aquellos que son muy importantes en la infraestructura, la estructura productiva argentina. Pero en realidad hay una cantidad de otros pequeños mercados en los que el Estado se ha metido y ha hecho desastres. Es muy difícil recuperarlo, de volver a poner que el mercado funcione, porque hay, obviamente, en la medida que aparece el Estado interviniendo, hay una cantidad de actores que están contentos con eso y que le genera cierta costumbre y va a ser, y obviamente obtienen beneficios y va a ser muy difícil volver a una situación de mercado, porque hay intereses, por supuesto. Entonces, en ese ambiente, ya les digo, con muchos puntos de contacto con la Argentina de hoy, es que Friedman hablaba del mercado. O sea, hoy en día también es muy difícil, hay que tener mucha valentía para hacerlo. O sea, hay algo que uno a veces no toma dimensión, que es que Friedman era claro en tiempo en que la claridad era cara, en que la claridad era un bien escaso. Era un tipo contundente y audaz, en tiempo que la audacia era cara. Lo mismo que en muchos casos hoy, hablar de estas cosas es caro, no puede salir caro. Entonces, por supuesto, obviamente, por eso estamos, para que de alguna manera seguir el legado de Friedman y hablar y decir, mire, esto está mal. Estamos tomando un camino, aún cuando con tasas de crecimiento muy altas, estamos tomando un camino muy peligroso. Y esto también es muy difícil a veces encontrarlo, no solamente en el campo político, lo peligroso es que uno no lo encuentra en el campo académico, en el campo intelectual. O sea, muchas veces escucho a mis colegas que hablan con alguna... Sí, está bien esto de que la estadística, están haciendo trampa con la estadística, pero bueno, el país crece. Y bueno, sí, el mercado de los hidrocarburos, pero el precio de la soja está alto, bueno, entonces seguimos creciendo. Y bueno, también de repente sí, tenemos problemas con el trigo, estamos importando trigo y tenemos la producción más baja de casi un siglo, pero bueno, después de todo no está tan malo, va a seguir creciendo este año. Como si esto fuese una cuestión de cortísimo plazo, como si hubiesen aprendido esto de Keynes, de que en largo plazo estamos todos muertos, y se hubiesen aprendido mal, porque Keynes, en ese momento rival intelectual de Friedman, decía esto pensando en la depresión. Entonces decía, tenemos que actuar ahora, decía Keynes, porque en largo plazo estamos muertos. Ahora, en el caso de la Argentina, la situación es distinta. El largo plazo siempre llega. Esto que estamos viviendo, el mercado del hidrocarburo, de la leche, de la carne, por citar algunos ejemplos, las decisiones se tomaron 5 años atrás. Y claro, en 5 años atrás se decía, en largo plazo estamos todos muertos, lo importante ahora, en largo plazo estamos llegando. Estamos viviendo eso. Estamos viviendo una circunstancia muy complicada y las perspectivas, ahora ya con el precio de la soja, que no está tan alto, empiezan a ser bastante, pero bastante complicadas. No son de las mejores perspectivas. Friedman, sí, tal vez más porque está en inglés y está en español, entonces acá, fíjense que tenía una manera muy elocuente y muy contundente de expresar la manera en que el mercado funcionaba bien. Él decía, fíjense, cuando la gente cuestionaba el mercado, le decía, mire, la mayor objeción a una economía libre es precisamente que le da a la gente lo que ellos quieren y no lo que un grupo particular de personas, de funcionarios, ¿no?, iluminados, me podría agregar, quieren.
lo que subyace en la mayoría de los argumentos contra el libre mercado es la falta de creencia en la libertad. Y eso me parece central. Una de las cosas, aún de los intelectuales que hemos perdido, es la creencia en la libertad. Cuando nosotros somos bastante tibios con todo esto que estamos viviendo, de alguna manera hemos perdido la creencia en la libertad. Y estamos siendo funcionales al populismo, porque de alguna manera el populismo es esto: privilegiar el corto plazo en detrimento del largo plazo. Y ya les digo, el largo plazo siempre llega. Prima también tenía, por supuesto, en esta cuestión de pensar en los mercados como una gran solución a los problemas de la sociedad, él, por supuesto, tenía un muy buen conocimiento de cómo funcionaban los incentivos. Y él decía, ¿cuál era el rol del incentivo? Y yo me tomé el trabajo de tomar alguna frase que tenga que ver, que tomado, por supuesto, estaba pensado esto para Estados Unidos, pero que tenga que algún punto de contacto con la Argentina. Fíjense qué interesante, para Estados Unidos decía, tenemos un sistema que crecientemente grava al trabajo y subsidia el no trabajo. Pensaba en Estados Unidos, no estaba pensando en Argentina, pero parece escrito para Argentina, ¿verdad? Y después, un poquito más adelante, decía, mire, si usted le paga a la gente por no trabajar y los grava con tributos cuando trabajan, no se sorprendan si obtienen desempleo. Es contundente. Pensamos para Estados Unidos, pero una gran lección para la Argentina de hoy. Desde hace un buen tiempo estamos pagándole a la gente por no trabajar. Y además está decirles, más de uno de estos días tiene que haber estado llenando estos días, estos últimos meses, impuestos personales y impuestos a la ganancia, y cuando no se los descuentan directamente, hablar de lo que es la presión tributaria en la Argentina. O sea, trabajar es muy caro, es mucho más barato no trabajar. Entonces, antes de hablar de esto, entonces yo creo que esta defensa de Friedman de los mercados es una gran lección que no debemos perder y que de alguna manera tenemos que llevar como bandera, y tenemos que aprender de esa audacia de Friedman, porque yo entiendo que es verdad, no son tiempos para andar blandiendo bandera aparentemente, porque rápidamente hay una represalia, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, pero de lo contrario vamos a tener finalmente las consecuencias y seguramente no van a ser de las mejores. Yo sé que es mucho más fácil ser ambiguo que ser contundente y hablar de la importancia de los mercados, pero yo creo que si hay algo que tenemos que hacer crecientemente es justamente defender a los mercados en contra de todo este avasallamiento de las libertades. Un tema que también quiero hablar